Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Ulises y le doy la bienvenida a Icusa Radio, donde ya saben encontrarán toda la información relacionada con Industrias de Culiacán y también toda la información relacionada con la agricultura en México. Y como ya saben, como ya es de costumbre, en este podcast tenemos los mejores invitados de Industrias de Culiacán y el día de hoy no es la excepción. Tenemos un invitado que, déjenme presumirles, que es la persona pues que mejor números de ventas tienes en Industrias de Culiacán, hablando de los ejecutivos. Y también tiene muchísima experiencia en las ventas, ya que él tiene pues una larga trayectoria vendiendo los plásticos en México y en Estados Unidos. Y pues le damos la bienvenida al ingeniero Antonio Narro, porque pues aceptó la visita de acompañarnos y hablarnos un poquito sobre pues toda su experiencia y sobre los plásticos aquí en México. Ingeniero, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Y pues espero nos comparta un poquito más de usted, pues para la gente que nos está viendo en la cámara, en pantalla. Pues mi nombre es Antonio Narro Céspedes. Okay. Y soy egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en licenciatura y tengo un posgrado en la misma universidad en el área de nutrición y física de suelos. Ok. Oye, ingeniero, pues yo cuando entré aquí en Industrias de Culiacán, yo ya lo conocí, pues ya trabajando aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito más de usted, ahora que ya está trabajando en Industrias de Culiacán. ¿Hace cuántos años tiene usted trabajando, pues, para Icusa? Tenemos 25 años trabajando desde que empezamos, que pues nada más había pocas máquinas y pues nada más teníamos poco personal. Yo era el gerente de ventas y tenía una persona que me ayudaba, ¿no? Nada más, éramos solos. Entonces, tiene 25 años trabajando ya aquí en Industrias de Culiacán. Sí, así es. Ok. Pues, ingeniero, ¿usted es originario de aquí de Culiacán o de dónde? Yo soy de Los Mochis, nomás que me casé aquí en Culiacán. Aquí en Culiacán. Y mi esposa es de aquí y mis hijos son de aquí de Culiacán. Ok, pues miren, el día de hoy quisiéramos abordar un tema muy importante para la gente, para los que nos están viendo, y queremos, bueno, vamos a tocar dos temas. El primero es que quisiera que habláramos sobre la evolución de los acolchados en México, cómo ha ido creciendo pues el uso del acolchado y cómo Industrias de Culiacán ha ido innovando a lo largo de los años, pues para llegar a tener el producto que hoy en día tenemos en campo, en venta, y pues cómo es que la empresa pues, ha crecido, porque imagino que hace 25 años pues era totalmente diferente la empresa a lo que es ahorita. Sí, pues realmente lo que es el acolchado empezó primero trayendo la tecnología de España o de Europa, pero la gente no lo aceptó. Entonces empezó a haber algunas zonas donde se necesitaba más el acolchado y funcionaba mejor, como en la zona de San Quintín. Entonces empezó a usar. Entonces ya con el sistema de riego por goteo empezó a generalizarse el acolchado. Ok. Inge, nomás para tener un poquito en contexto, muchas veces hay personas que a lo mejor se van empapando apenas un poquito sobre el tema de los plásticos en México, pero denos usted un poquito o una breve plática sobre qué son los acolchados para que la gente esté entendido de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es un acolchado? Sí, un acolchado es una cubierta puede ser de plástico, puede ser de otro material, que te impide que crezca la maleza, te ahorra agua y te mejora la estructura del suelo y la densidad aparente del suelo. Sí. ¿Y el acolchado cómo es que hace? Supongamos, estamos escuchando que cuida un poquito más la humedad. ¿Cómo es que cuida la humedad el acolchado? Sí, pues la evaporación que hay en el campo se disminuye hasta un ahorro de un 30% de agua, dependiendo, ¿verdad?, de cada zona y del calor. Tenemos también que hay un ahorro de fertilizantes, pues de corriente, de electricidad, y eso hace que tenga muchos beneficios para el agricultor, sí, y mejores rendimientos y precocidad. Sí, bueno, estamos hablando entonces que es una cubierta que se pone en el surco que hace que pues mantenga la humedad en la planta, en el suelo, esto evitando la transpiración. Y pues hay un ahorro, como usted dice. Pues más que nada la evaporación. La evaporación. Entonces, como usted dice, hay un ahorro porque pues tienes menos aplicación de agua al estar inhibiendo la evaporación, y pues hay ahorros en luz, fertilizantes, manos de obra para los de hierbas.
Entonces, a grandes rasgos, ese es el acolchado, una película que impide la evaporación del agua. Así es. Sí. Originalmente el acolchado se manejó para zonas áridas. Nosotros tenemos aquí en México casi un 70% de zonas áridas donde no hay humedad, pero realmente el acolchado sirve también para zonas donde llueve mucho. Tiene muchos beneficios, ¿no? Porque protege la raíz de la planta en muchas formas, ¿no? Sí. Oye, he mirado también en los acolchados que hay diferentes colores. Me imagino que tiene una razón de ser el por qué la diferencia de los colores. He mirado negros, negro negro, negro platas y negro blancos. Más o menos para qué o qué función tiene cada uno de los colores o cuáles son las diferencias de uno a otro. Bueno, podemos dividir los plásticos en dos partes. Los plásticos para clima frío y para clima caliente. Entonces tenemos que los plásticos fríos sería el blanco negro y el plata negro. Y los plásticos para que serían calientes, o sea, para zonas frías, sería el negro negro, el verde fotoselectivo, el transparente. Son los plásticos que podríamos decirles para zonas donde hace frío y se necesita calor, ¿verdad? Ok. También tiene que ver la variedad que tú vayas a poner, bueno, el cultivo, más bien dicho, el cultivo va a depender del tipo de color del plástico. Sí, ahora hay cultivos que necesitan calor para desarrollarse y hay cultivos que necesitan frío para desarrollarse, entonces hay que tomar en cuenta mucho eso, para qué cultivo es, entonces hay que seleccionar el colchado adecuado, para cada cultivo es diferente, ¿no? Sí. Y debe ser de acuerdo a los requerimientos del cultivo, ¿verdad? Porque cada cultivo necesita o tener más fresco o tener más calor para poder desarrollarse, si no su crecimiento se disminuye. Sí. Aparte de los acolchados normales, los que conocemos, ¿qué otras variantes hay de los acolchados? Imagino que, vamos, si yo soy un productor y quiero hacer una fumigación en las raíces de la planta, imagino que hay otro producto que me pueda servir para esa función. En este caso, podría ser alguna recomendación que usted nos pueda... Para fumigar, ¿verdad? Sí, supongo para fumigar. Sí, bueno, tenemos, nosotros somos la empresa que tiene más innovación y se dedica a eso. Es una empresa familiar, ¿verdad? Que le da prioridad al desarrollo. Entonces tenemos productos que empezamos primero que cualquier otra compañía mexicana, porque es una compañía mexicana. Empezamos con productos de alta barrera, ¿verdad? Sí. Que impide que se escape una parte del producto que se aplica como fumigante para las enfermedades, ¿no? Y luego creamos un acolchado que es virtualmente el BIF, sí. Un plástico que impide también casi el paso total de los gases. De los gases. O lo de la fumigación. Con ese plástico se queda 100% el gas pues en el sitio donde lo aplicas. Sí, casi virtualmente no hay ninguna escape, ¿verdad? Sí. Pero luego se hizo otro plástico que es totalmente impermeable, que le llamamos plástico TIF, que es un acolchado, o también se puede aplicar para aplicación total, para fumigar, y no tiene ningún escape, ¿no? Sí. Solamente que se rompa el plástico, ¿no? Sí, ahorita que nos está comentando de que Industrias de Culiacán pues ha sido los pioneros en los acolchados en México, pues me imagino que han ido innovando y han ido creciendo pues a gran escala los plásticos. Ahorita me comenta que fueron los primeros aquí en México en usar el acolchado. ¿Usted cómo recuerda que eran los acolchados en un inicio a diferencia de ahorita? ¿Usted cómo los ve? O sea, me imagino que en el crecimiento y en la innovación pues han ido modificando calibres o ciertos colores. Inclusive imagino que han cambiado las características del plástico a como era en un inicio a como es ahorita. Sí, el calibre fue modificándose y al principio nada más se tenía el acolchado negro, ¿verdad? Que daba resultados, pero para cultivos y zonas donde se necesitaba que se transmitiera un poquito más de calor. Los calibres eran más gruesos, ¿verdad? Poco a poco
se fueron bajando los calibres para bajar los costos, y para los cultivos que nada más son para un ciclo, pues se empezó a bajar el calibre para bajar costos. Sí. Ahorita que dice costos, ¿usted cree que a lo mejor, bueno, ahorita nos hizo un comentario que al inicio la gente estaba como que muy renuente a no querer usar los acolchados? ¿Usted cree que a lo mejor era en un inicio porque había un costo extra, pues el uso del acolchado? Y a lo mejor antes el recurso hídrico, pues se tenía a la mano. Entonces ellos pensaban que a lo mejor no era necesario el uso de un acolchado en el campo. Pero, o sea, como ha ido cambiando el tipo de agricultura, que ahora es más intensivo, pues la idea es tener las mayor ganancias y pues el mejor uso de los recursos, ya sea agua, fertilizante. Entonces, ¿usted cree que, o por qué cree que antes tenían como que un repele al uso de las nuevas tecnologías, en este caso el acolchado? Sí, hay zonas donde no es tan desértico y donde realmente el ahorro del agua no le es importante. Entonces no estaban muy de acuerdo con usar el acolchado porque no lo sabían usar y no podían obtener los beneficios que se requerían. Pero realmente poco a poco, en algunas partes donde había mucha agua ya no hay tanta agua. Y entonces más todavía ya empezaron a saber manejar y a tener los beneficios, porque si no se aplica adecuadamente el plástico, no se van a ver los beneficios. Y si tú, por ejemplo, vas a ahorrar agua y estás aplicando demasiada agua, pues vas a tener más problemas, más enfermedades. Es un manejo diferente, sí, con un acolchado, donde no tienes acolchado, ¿no? Sí. Es un manejo totalmente diferente porque vas a usar menos agua, menos fertilizante. Si aplicas de más, te puedes crear problemas, ¿no? Sí, en la planta. No, y no solamente en la planta, también hasta en tu propio terreno, porque el uso de agua, mucha agua, pues lo que provocas es un lavado de tus nutrientes y pues puedes modificar hasta la calidad de tu suelo, pues de tanta agua que aplicas. Una aplicación indiscriminada de agua, pues lavas, te llevas la materia orgánica, te llevas la estructura del suelo. Y pues la idea es que el acolchado pues cubra esa función, que es retener la humedad y que no tengas un gasto excesivo, pues, de fertilizante, de luz, de mano de obra, de agroquímicos, porque una de las funciones del acolchado, pues también es no dejar pasar la luz al suelo y evitar la germinación de la maleza. ¿O usted cómo ve ese tema, pues, tan importante que es la germinación también de la maleza a un lado de los tallos? Sí, en algunas zonas ya donde hay mucha maleza, el plástico de acolchado se paga nada más para que se use para como un tipo de herbicida, o sea, que realmente no hace que se desarrolle la maleza, y eso, el ahorro del no aplicar el herbicida o no deshiervar, te paga el costo del plástico, ¿no? Sí. De acolchado. Sí, eso la verdad yo lo tengo muy claro. Antiguamente, donde yo trabajaba en una agrícola en producción de hortalizas, nos dijeron, ¿saben qué? Hay que bajar costos. Y uno de los costos que quisieron bajar fue el uso del acolchado. Pero, era cultivo de tomate. Teníamos el cultivo y empezó una lluviecita que nos cayó más o menos como en diciembre. Se dejó venir una maleza tremenda que yo creo que gastamos más en deshierves y en aplicaciones que si hubiéramos puesto el acolchado. Entonces, muchas veces es contraproducente porque pues el plástico, si hubiéramos tenido el plástico, iba a ser un solo gasto, un gasto de instalación y de compra, pero el tema de la maleza, pues te acarrea muchos problemas, porque pues te acarrea que la maleza crece más rápido que el cultivo y se lleva el fertilizante y se lleva la humedad. Aparte sirve de hospedera para plagas. Entonces, pues teníamos que tener muy a la línea el crecimiento de la maleza, porque si no también se nos iba a venir la plaga y se nos iba a poner ahí. Entonces, sacamos cuentas y sí, o sea, gastamos más sin tener acolchado que teniendo el acolchado. Porque lo que usted comenta, el tema de que se paga solo. Se paga solo, ¿por qué? Porque pues, tienes que aplicar producto, tienes que aplicar mano de obra, y pues las pérdidas de fertilizante y de humedad que se lleva a la maleza, pues es un gasto extra que muchas veces no tienes contemplado. Sí, eso es muy importante, ¿no? La maleza se puede llevar, pues, el fertilizante que estás tú aplicándole a la planta. Y pues originalmente el acolchado, cuando empezó a aceptarse por el agricultor, era por evitar la maleza.
Y entonces eso, ya con eso el agricultor estaba contento, pero ya después, viendo los beneficios que tenía, pues ya él analizaba que podía él fertilizar menos, podía regar menos, podía tener precocidad también usando el plástico adecuado, Sí. y mayor calidad y menos enfermedades. Mal manejado puedes tener más enfermedades y más problemas, ¿no? Sí, ahí entraría el conocimiento del técnico. Si sabes que vas a tener un acolchado, pues tienes que ir limitando un poquito el agua. ¿Por qué? Pues para no tener una sobrehumedad en el suelo. Entonces, la idea es economizar recursos con los acolchados. También me he dado cuenta que el tema del uso del acolchado hace que en ciertos lugares donde pues, prácticamente ya no se puede cultivar, pues gracias al acolchado, pues ya se puede retomar ciertos cultivos. ¿Por qué? Porque el tema del agua, pues ya estamos pasando por una crisis a nivel México en ciertas zonas de sequía. Pues gracias al acolchado se puede retomar de nuevo el uso de la agricultura, pues para tener los productos. También me he dado cuenta que cada vez más cultivos se están usando con acolchado. He mirado muchos cultivos de cebolla que se están usando ahora con acolchado. No, tenemos y somos pioneros en eso, ¿no? Tenemos muchos cultivos que antes no se usaban el acolchado y ya se están usando. Tenemos brócoli, cebollas y otros cultivos que antes no veían el beneficio que tenían y ya lo ven, ¿verdad? Y, y luego el acolchado no es problema con la cuestión orgánica. Los que siembran cultivos orgánicos pueden usar el acolchado. Ahora, hay algo muy importante y que se aprende por la experiencia y por los casos que ha habido de inundaciones en algunas zonas y sequías en otras, por el cambio climático. Sí. ¿Verdad? Entonces, donde ha habido inundaciones, el acolchado también protege. Te protege cuando llueve mucho. La parte radicular hace que no se inunda muchas veces los surcos y la parte donde está el acolchado lo protege del exceso de humedad. Y lo mismo pasa cuando originalmente, ¿verdad? El acolchado se pensaba que era para la cuestión de donde eran zonas donde no había agua, donde eran suelos arenosos y se perdía mucha agua. Y pues realmente el plástico tiene mucho uso, nomás sabiéndolo manejar. Muchos creen que cuando son suelos no muy arenosos, no necesitan el acolchado porque no se pierde tanta agua. Sí. Cuando son arenosos se va y se pierde. Se pierde rápido. Porque el acolchado hace que se mantenga la humedad en la parte donde está la raíz. Ok. Oye, pues mire, creo que nos quedó súper claro pues cuál es el uso del acolchado a grandes rasgos. Pues es una película que se usa principalmente para retener humedad, para evitar maleza y pues para darle, dependiendo del pigmento y el color, pues darle el uso, temperatura al cultivo. ¿Por qué? Porque dependiendo del color es la temperatura que absorbe o que refleja y pues baña al cultivo. Pero ahorita que estamos hablando de los cultivos, hábleme un poquito más de la calidad de Industrias de Culiacán en cuanto a los acolchados. Yo he tenido muchas veces cuando ando prospectando, he hablado con clientes que me dicen, oye, es que me recomendaron tu producto porque mi vecino, un productor de un lado, está usando tu producto y salió toda la temporada con el plástico y no tuvo ningún problema. Y yo compraba uno que pues se me degradaba a los 3, 4 meses. Entonces, la misma gente ya está reconociendo pues nuestra calidad. Entonces, desde su experiencia, háblenos un poquito de cómo ve usted la calidad de Industrias de Culiacán ante pues, el mercado pues, de la competencia. Sí, realmente Industrias de Culiacán, la insignia que tenemos es de mayor calidad. Y desde el principio nosotros hemos hecho desarrollos donde hemos visto, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde la mano de obra es muy cara y levantar el plástico a mano, pues es más caro. Ellos lo levantan mecánicamente. Y hicimos pruebas en Coachella, California, donde podíamos levantar el plástico en calibre 100, cuando ellos usaban el calibre 125. ¿Verdad? ¿Por qué usaban el 125? Porque lo podían levantar completo terminando el ciclo, o muchas veces se usaban para 2 cultivos y terminando el ciclo lo levantaban
y se les quedaba alguna parte del plástico del adentro. plástico en el suelo y eso les creaba problemas. Entonces ellos querían levantarlo completo y por eso lo piden más grueso. ¿Ah? Entonces, con la calidad que tú tienes, puedes tener un calibre más delgado y levantar completamente el plástico, que es lo que puede contaminar los suelos, ¿no? Sí, habla de levantar, bueno, en Estados Unidos habla de levantar, ¿usaban algún tipo de maquinaria para hacer el levantamiento del plástico? Sí, en Estados Unidos casi todos los agricultores tienen su equipo especial, con el tractor van levantando el plástico. Okay. Y lo van empacando, lo van en bultos, donde después se lo llevan a reciclar. Sí, igual, aquí en México creo que la mayoría de los agricultores usan, pero pues la mano de obra, perdón, el personal o personas que se dedican al trabajar de las actividades en campo, pues usan las personas para levantar el plástico. Yo también lo recuerdo. Yo antes, en mi antiguo trabajo, usábamos el plástico de aquí de Industrias de Culiacán, pero pues yo estuve ahí que 6 años y de esos 6 años sí usamos diferentes productos. Y bien me viene a la mente que plásticos de la competencia queríamos levantar el plástico para sacarlo del surco y pues te traías prácticamente lo que tenías en tus manos. ¿Por qué? Porque se reventaba el plástico, porque ya estaba degradado y era un calibre, pues en ese entonces era creo que 90-100, negro-blanco. Y pues la competencia, aparte de que el color en vez de blanco parecía un poquito más grisáceo, pues aquí con Industrias de Culiacán el plástico aguantaba prácticamente el jalón para sacarlo manualmente del campo. Entonces ha habido un avance en las resinas y tenemos más resistencia en los plásticos y eso hace que tú puedas levantar el plástico completamente en el campo. Y esa es la diferencia muchas veces, que tu cliente te acepte usar tu plástico, porque con otros plásticos no los puedes levantar. Aunque hay agricultores que a lo mejor hay de todo, ¿no? ¿Verdad? Que a lo mejor no aceptan porque cambian de lugar donde van a sembrar y no levantan totalmente el plástico. Y nosotros recomendamos levantarlo completamente para no contaminar. Sí. Y es que también inclusive muchas veces también tiene que ver el terreno. Imagínense si es un terreno muy arenoso en el que no vas a batallar completamente nada para sacar el plástico, pues a lo mejor te puedes ir con un plástico más delgado que no vayas a batallar tanto, porque inclusive coméntenos un poquito también de eso, de cuáles son los calibres, para que conozca la gente, cuáles son los calibres que manejamos en Industrias de Culiacán. Sí, nosotros les abrimos la posibilidad al agricultor de manejar cualquier calibre, ya sea muy alto o bajo, dependiendo de sus necesidades. Sí. Tenemos calibres, pues hasta de calibre 300, 400, que lo usan especial para los invernaderos, y acolchados de 125, calibre 125, 150, que se usan mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí. Para levantarlo mecánicamente, ¿no? Sí. Y que no quede nada. Menciona usted la necesidad del cliente. Por necesidad se entiende a lo mejor el tipo de terreno, el ciclo que va a durar el cultivo. Sí, cuenta mucho el cultivo, porque el cultivo a veces dura más de un año. Okay. O necesitan que el plástico aguante más de un año. Entonces, o un año, ¿verdad? Entonces se necesita una muy buena calidad. Y ahí está donde está la diferencia de la calidad de Industrias de Culiacán, que les puede dar 2 cultivos, 3 cultivos al año, y puede ser un cultivo, pero que necesita que dure todo el año, ¿no? Sí, ingeniero. Y referente al pigmento, al color, ¿cómo ve usted el pigmento de Industrias de Culiacán al del mercado que está, pues, también de la competencia? Porque a mí me han hecho mucho hincapié de que nuestro color blanco, pues, es de los mejores que hay, o si no es que es el mejor que hay en el mercado de los acolchados pues, afuera en la agricultura. Sí, realmente es importante, ¿verdad? Para el manejo de cada cultivo y de cada zona, y para usar un plástico frío, por ejemplo, ya sea blanco negro, plata negro. La reflejancia que tiene, por ejemplo, el plata negro, pues refleja un 40, un 50% la reflexión, y pues un blanco puede reflejar hasta un 55, un 60%. Entonces es más reflejante el blanco, más fresco, y eso hace no nomás el repeler las plagas, el que se desarrolle mejor el cultivo porque refleja la luz,
sino también hay más ahorro del agua. Entonces, nada más por tener una buena reflexión de la luz, Sí. el agricultor va a ahorrar más agua. En zonas desérticas donde no hay agua, es muy importante eso. Y entonces se han hecho investigaciones, por ejemplo, en la zona de la comarca lagunera, donde han usado paramelón y que no habían usado el blanco negro, ha habido resultados que con el ahorro del agua pueden pagar el sobrecosto de ese plástico. De ese plástico. Y ahorrarse más agua, ¿no? Sí. Que pues en esa zona pues el agua cuesta muy cara, ¿no? Porque no hay agua, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Tenemos otros usos como en manzana en Washington, Estados Unidos, donde tenemos un plástico nosotros reflejante, muy reflejante, que hace que la fruta de la manzana, como la manzana desde arriba, pues le pega bien el sol, pero la manzana de abajo queda verde porque no le pega el sol. Entonces esa manzana no madura. Entonces, al tener un plástico muy reflejante, que es una reflexión especial, ¿verdad? De ese plástico, hace que madure toda la fruta, y eso es un beneficio muy grande para el agricultor. Pues sí, entonces, hablando ahorita que me comenta eso, son datos que yo no sabía. Entonces, Industrias de Culiacán pues siempre está pues en la punta de lanza de la innovación en cuanto a los plásticos agrícolas. Sí, es muy importante saber que desde hace mucho tiempo somos los primeros en México, las compañías mexicanas, en producir plásticos de invernadero, plásticos de acolchado, plástico verde fotoselectivo, plástico reflejante, plástico refrescante, plásticos muy reflejantes, como lo que estábamos hablando, y plástico repelente, ¿verdad? Sí. Entonces, somos los primeros en esos plásticos. Sí, también creo que me comentaron que habíamos sido también los primeros en plástico para emplaye de pepino aquí en México también. Sí, somos los primeros en producir plástico para emplayar pepino, ¿no? Entonces, pues con esta información yo creo que el productor o la persona que quiera adquirir los materiales debe de saber que pues no somos una empresa nueva, que tenemos años trabajando ya con estos materiales, y al ser los primeros en México en implementar y usar fabricar estos materiales, pues sí nos da una amplia experiencia y en usar pues la más alta tecnología en los plásticos de agrícolas. Entonces creo que eso al público y al productor le debe dar seguridad de que nuestros materiales van a cumplir completamente con las expectativas o la necesidad que ellos tienen. Entonces es puntual recalcar eso, que Industrias de Culiacán siempre le está apuntando a la innovación, no solo por ser los primeros, sino mantener esa calidad durante los años y pues darle al productor pues ese material, ese plus que ellos requieren, porque pues es una inversión y es un gasto el tema de los plásticos, porque pues es algo que genera un costo, pero pues tienen que hacer un costo inteligente y comprar productos que tengan pues tecnología aplicada, que funcionen para lo que ellos quieren, y pues qué más que tenerlo, que sea un producto nacional, que nos tienen pues prácticamente aquí en México. Entonces nosotros podemos tener atención o una visita al productor pues prácticamente al día siguiente, si así se requiere, pues para darle ese servicio al cliente. Sí, por eso es muy importante todos los aditivos que nosotros usamos para que el agricultor pueda tener producción todo el año. Entonces tenemos aditivos específicos para cada zona, donde ellos pueden tener los beneficios de, ya sea si se necesita un plástico térmico, un antigoteo, un diferente con mucha difusión para que no se queme la planta. En zonas donde llega a haber tanto calor que puede llegar a quemar la fruta. Sí. O al revés, puede haber mucho frío y puede helar el cultivo. Sí. Pues sí, ya mencionando, pues el tema del plástico es fundamental, porque gracias al plástico, al acolchado, pues ayudas al clima, al microclima que se genera en el cultivo. Dependiendo del color, la reflejancia que emita el plástico, y pues son estimulaciones que el cultivo recibe pues para tener un mejor follaje, una mejor producción, no sé, de flor, una polinización, porque pues el clima directamente
influye en todos los cambios, en todas las etapas pues, de un cultivo. Y pues la idea es ese, que el plástico que nosotros vendemos pues tenga la mejor tecnología y pues ayuda al cultivo a expresarse de una mejor forma. Así es, en cada cultivo es diferente el plástico que se necesita de acolchado y en cada zona también. Okay. Hay zonas donde son más frías, hay zonas que son con más calor, entonces hay que usar el plástico adecuado, ya sea un plástico frío o un plástico caliente. Sí. Ingeniero, platíquenos un poquito, cambiando un poquito de tema. Comenta que tiene 25 años trabajando aquí en Industrias de Culiacán. Sí. En esos 25, ¿cómo ha cambiado el tema de las ventas de los plásticos? Me imagino que ahorita por el tema de las redes sociales y que las comunicaciones pues ya están prácticamente en el teléfono, el cliente te puede hablar pues inmediatamente, puedes tener comunicación. Hace 25 años, ¿cómo era el tema de hacer llegar los productos de Industrias de Culiacán pues al cliente final? ¿Cómo es que usted se involucraba en ese camino de llevar pues toda la información de Industrias de Culiacán a un cliente, no sé, en Ciudad de México, en Puebla, en alguna comunidad rural donde hay productores? ¿Cómo era ese acercamiento con el cliente pues, hace 25 años? Sí, hay zonas donde sigue siendo muy parecido todo. Y hay zonas donde a lo mejor se han adelantado con la tecnología y ya se necesita, ven muchos, todo esto de la tecnología hace que contacten con nosotros. Entonces, pero el agricultor acepta mejor siempre el contacto directo Sí. del cliente y realmente lo más importante de todo, parece que no, pero el agricultor es un agricultor líder, te va recomendando con los demás y eso es muy importante porque todo el mundo busca la seguridad. Sí. Y si el agricultor líder tiene la seguridad de que va a tener resultados por la calidad, por el servicio y todo lo que se le ofrece en Industrias de Culiacán, va a recomendarte con todos los demás. Sí, sí, es que me ha tocado muchas veces eso, que dicen, oye, es que yo a Industrias de Culiacán los conozco de hace 20 años porque, no sé, los conocí por algún productor que me recomendó y pues ya me acerqué yo con ustedes y pues me ha funcionado el producto. Hay clientes que sí son fieles al producto, al material, pero pues también hay otros que a lo mejor quieren cambiar por temas a lo mejor quieren bajar costos por un plástico de menor calidad y pues se van con algún otro material, pero pues tarde que temprano pues sí vuelven porque se extraña y porque se necesita en el campo la calidad que Industrias de Culiacán le ofrece al cliente final. Me imagino que le han hablado de que, oye, este plástico no funcionó, no sirve, o se degradó, pues recomiéndame tú el tuyo porque pues yo sé que el tuyo es de mejor calidad y me va a aguantar un ciclo y medio muchas veces. Sí, todo esto es importante, ¿no? Porque cuando empieza una nueva compañía siempre empieza a promover sus productos y con bajos precios para empezar a darse a conocer con los agricultores. Y muchas veces, por falta de experiencia, pueden equivocarse con algo y ahí es donde ellos notan que es la diferencia, ¿no? Que no tienen la seguridad de una calidad constante y la seguridad de esa calidad constante es lo que hace la diferencia, ¿no? ¿Verdad? Sí. Oye, ingeniero, para que el público esté enterado, supongamos, yo soy un productor y quiero hacer una compra de un acolchado. Cuando se acercan con usted, ¿qué información usted requiere para hacerle llegar una cotización del material? ¿Qué información requiere de parte del productor, por así decirlo? Sí, es muy variable, ¿no? Hay agricultores que apenas están empezando, tienes que explicarles cómo funciona, hasta te dicen, no, pues tú recomiéndame qué color, qué calibre, cuál es el que debo usar. Entonces tú en base a la experiencia ahí le recomiendas, ¿verdad? Digo, muchas veces tú no eres su asesor, pero lo orientas, ¿verdad? Lo orientas de qué es lo que debe hacer y él toma la decisión de acuerdo a los técnicos que él tiene, ¿verdad? O que él consulta, ¿no? Como sus asesores, ¿no? Entonces ahí se toma la decisión para usar el acolchado, ¿no? Sí. Ahorita mencionábamos el tema de la cebolla. Me vino a la mente, me vino una duda.
Bueno, un comentario más que duda. En cebolla muchas veces se usan perforaciones especiales. Yo he mirado que dependiendo del cultivo, pues va la perforación. La perforación es más que nada, para los que no saben, pues nosotros al ser fabricante podemos darles el plástico acolchado con la perforación de acuerdo a sus necesidades, con la separación o la distribución que ustedes requieran. Esto pues para que ya lo instalen tal cual y ya pongan cada planta en cada orificio. ¿Usted cómo ha visto el tema de las perforaciones? Pues la perforación es la que manda en la densidad del cultivo, pero dependiendo del cultivo, pues te pide una perforación. En este caso, en la cebolla, ¿cómo ha visto usted pues, el tema de la perforación en cebolla? Sí, bueno, hablando de cebolla nada más en específico, se usa mucho el acolchado porque el agricultor se evita el herbicida, que es muy específico para cebolla, porque no es hoja ancha. Entonces, como no es hoja ancha, no puede aplicar un herbicida para hoja delgada, ¿verdad? O para gramíneas, ¿verdad? Entonces, usando el acolchado, va a evitar ese herbicida que muchas veces no tiene la posibilidad de cubrir toda la gama de hierbas o de malezas, ¿verdad? Que puede tener el agricultor. Entonces, por eso es que él usa el acolchado y ya algunos ya han tenido la experiencia y buen manejo con la cebolla, porque no es tan fácil, ¿no? Sí. Ingeniero, ya pues para dar un poquito el cierre aquí al tema de los acolchados, coméntenos en base a su experiencia cuáles han sido pues los anchos que normalmente usted ha vendido, no sé, el más angosto y el más ancho en los acolchados, y también el calibre. Esto para que vea el público, o sea, a lo mejor yo soy un productor y quiero hacer un acolchado con tal medida, pues para que ellos sepan si se los podemos fabricar o no. Coméntenos un poquito ahí sobre esas medidas. Sí, la verdad es que es muy variable, es como el calibre que estábamos hablando, ¿no? Para zonas como en Estados Unidos se usan calibres más gruesos, aquí en México por el costo se usan calibres más delgados, no es tan mecanizado todo el levantamiento del plástico, en Centroamérica también es lo mismo, no está tan mecanizado todo porque la mano de obra es barata. Pero lo que tú decías del ancho también lo podemos hacer a la medida que el agricultor o la necesidad del agricultor tenga, ¿no? Uh-huh. Entre la cama sea más chica, el acolchado va a ser más compacto, más pequeño, menos ancho, ¿no? Okay. Podemos tener un plástico de hasta 80 centímetros o un plástico hasta más de 2 metros. Uh-huh. Como hay camas grandísimas, principalmente en Estados Unidos en la fresa, hay zonas donde siembran la fresa en 4 cultivos. 4 hileras. 4 hileras. 4 hileras de plantas. Sí. Pues sí, entonces es nomás recordarle a la gente que Industrias de Culiacán pues es fabricante, es pionero y tiene la mejor calidad de México. Y si ustedes requieren algún material, plástico acolchado, pues inclusive también invernadero, bolsas de hidroponía, películas atrapainsectos, pues que se comuniquen con nosotros. Nosotros pues somos fabricantes y le hacemos el traje a la medida, por así decirlo. Se pueden acercar con nosotros y a nosotros les recomendamos o le hacemos, le damos información pues de toda la cartelera de productos que manejamos, pues para que ellos escojan el que mejor les sirve en su actividad agrícola. Es correcto, sí. Y nosotros, pues antes no teníamos plásticos tan anchos. Y ahorita podemos hacer ya plásticos de 3 capas. Cuando yo entré a la compañía teníamos nomás máquinas que hacían plástico de 3 capas. Uh-huh. Luego empezamos a crecer y ya empezamos a tener plástico de 5 capas. Sí. Y luego ya tenemos una máquina que hace plástico de 7 capas. Okay. Esas capas que mencionas principalmente son para los invernaderos. Los plásticos invernaderos. Bueno, ya lo de 7 capas se usa para ser más eficientes, acomodando el aditivo específico en la zona, en la capa específica, para que tenga el beneficio que se necesita en el plástico de invernadero o de túnel, ¿verdad? Okay. Esa información es muy importante y como ahorita estamos hablando de los acolchados, creo que a lo mejor en otro podcast podemos hablar sobre a lo mejor el tema de los invernaderos.
Sí, hay una plática de puros aditivos, ¿no? Sí. Donde se aprovechan las capas para colocar el aditivo adecuado en cada capa. Pues yo creo que posiblemente espere, ingeniero, otra invitación pues, para hablar sobre más videos y más productos. Veo que usted, pues con su experiencia, pues tiene mucho conocimiento y pues ya ahorita, ya que nos relajamos ahí un poquito, ya que empezamos a platicar de los productos, sí me gustaría hacerle una invitación en un futuro video y a lo mejor hablar sobre otros productos. Que me viene a la mente el tema de los invernaderos también. Ese no lo hemos platicado al público. ¿Qué tal si, no sé, en una semana nos acercamos de nuevo o 2 semanas, no sé, y hablamos sobre más productos que maneja Industrias de Culiacán? ¿Qué le parece? Sí, claro, estamos disponibles para más o menos hablar un poco sobre los aditivos que se usan en los invernaderos, ¿verdad? Ok. Pues miren, no me queda más que agradecerle, la verdad. Muchas gracias que haya aceptado esta invitación de parte de nuestro podcast de ICUSA Radio y pues que nos haya platicado y informado un poquito, bueno, no un poquito, mucho, sobre cómo eran los acolchados anteriormente, cómo son ahorita y cómo Industrias de Culiacán ha sido punta de lanza pues en toda la tecnificación de los plásticos en la agricultura en México. Porque, como usted nos comentaba, hemos sido pioneros en muchos productos. Y pues la idea es seguir avanzando cada año, dependiendo de las necesidades del cliente, dependiendo pues también de los cambios climáticos, de los recursos, pues ir mejorando nuestros productos cada vez más, tratar de tener pues la mejor tecnología para que el productor pues tenga una mejor herramienta o la mejor herramienta en cuanto a los plásticos. Sí, es muy importante con el cambio climático evitar esas variaciones que puede haber de clima, ayudar al agricultor, ¿no? Sí, pues miren, no me queda más que agradecerles que nos hayan visto en esta ocasión, en este video, en este podcast. Y pues ya saben, les recuerdo que aquí abajito van a estar apareciendo pues, las redes sociales de Industrias de Culiacán. Y si usted es un productor o quiere información sobre los productos que manejamos, déjenos un mensajito, llámenos, métanse a la página de internet de ICUSA. Igual aquí abajo se las vamos a dejar. Y pues déjenos un comentario. Oye, ¿sabes qué? Quisiera que hablaran de bolsa de hidroponía o quiero una cotización de tal material. Nosotros con mucho gusto vamos a ponernos en contacto con ustedes y pues les hacemos llegar la información. Y pues ya saben, si no nos siguen, síganos en todas las redes sociales que maneja Industrias de Culiacán y pues no me queda de otra que darles las gracias y pues muchas gracias por vernos. Saludos.